Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, para ser honestos, es fascinante pero profundamente incomprendido: la verdadera unidad de la Iglesia. Digo, constantemente escuchamos esto de hay que estar unidos, dejemos las diferencias, ¿verdad? Pero si echamos un vistazo a la realidad, bueno, el panorama es súper distinto. Entonces, ¿qué significa realmente estar unidos si nos basamos puramente en los textos originales? En esta explicación, vamos a ir directo a las fuentes, desglosando todo desde esas divisiones históricas que ya conocemos, hasta llegar a ese estándar definitivo, el que encontramos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Bien, profundicemos en esto porque justo aquí es donde está el gran misterio. Es increíble darnos cuenta de que muchísimas de nuestras ideas modernas sobre lo que significa estar unidos se quedan cortísimas frente al estándar bíblico. Piénsenlo, a cada rato intentamos fabricar la unidad con acuerdos humanos, alianzas o eventos especiales, pero la pregunta clave hoy no es cómo logramos ponernos de acuerdo, sino específicamente cuál es el tipo de unidad que propuso y por el cual oró el mismísimo Jesús. Para responder eso vamos a seguir esta ruta rápida. Primero, revisaremos las falsas ideas de unidad. Segundo, el famoso modelo del árbol. Tercero, el estándar de Jesús. Cuarto, los 3 niveles de desacuerdo. Y quinto, aterrizaremos todo en respuestas prácticas para el día a día. ¡Vamos a darle! Punto número 1. Falsas ideas de unidad. ¿Y cómo solemos entender todo esto al revés? Al revisar los textos, vemos que la unidad se malinterpreta muchísimo. Hay quienes defienden una unidad fraternal ocasional o dicen somos un espíritu, pero en la práctica viven totalmente fracturados. Imagínense esto. Es como un matrimonio legalmente casado, donde los cónyuges deciden vivir en casas separadas. O sea, sí, están casados, pero conforman un hogar visiblemente dividido, ¿no? Y bueno, también está la integración tribal, esta idea de ver a las denominaciones como si fueran las 12 tribus de Israel. Es un concepto súper creativo, sin duda, pero cero fundamentado en el Nuevo Testamento. Pasemos a la sección 2, el modelo del árbol, una analogía que es súper popular pero la verdad bastante defectuosa. Y esto ilustra de manera brillante cómo a veces intentamos racionalizar nuestras divisiones. La analogía del tronco y las ramas dice básicamente esto. El tronco son las doctrinas esenciales, o sea, Cristo, la salvación, la gracia. Y las ramas son los asuntos secundarios, ya saben, el bautismo, el gobierno de la iglesia, los dones. La gente usa esta lógica todo el tiempo para decir, oye, como compartimos el tronco esencial, es totalmente aceptable y hasta natural estar divididos en un montón de ramas independientes. Suena bien en papel, ¿verdad? El problema es que este modelo se desmorona por completo. Primero, Jesús jamás habló de una unidad a medias o parcial. Segundo, termina justificando la división que Cristo precisamente vino a sanar, una división que, por cierto, suele ser síntoma de orgullo y no de un crecimiento sano. Y tercero, confunde trágicamente la diversidad con la división. Piensen en el cuerpo humano. Un brazo hace algo distinto a una pierna, pero no se corta del cuerpo para formar otra persona, ¿cierto? La diversidad de funciones nunca, jamás, debe significar división de expresión. Así que, el gran problema con el modelo del árbol se resume en esto: reducir la unidad a simplemente pensar parecido en una lista mínima de doctrinas esenciales es un error profundo. Nos hace perder por completo la realidad espiritual que Cristo tenía en mente y terminamos tolerando súper tranquilos una división visible que va totalmente en contra de su deseo original. Lo que nos lleva a la sección 3, el estándar de Jesús. Aquí es donde vemos el verdadero modelo, directo desde Juan 17. Este pasaje es, literalmente, el corazón de todo este análisis. Escuchen lo que dice la oración. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que el mundo crea. Hay un vínculo inseparable aquí. La unidad que vemos en este texto no es un simple acuerdo de trabajo. Es un estándar altísimo, donde la verdad y el amor están intrínsecamente conectados. Si desglosamos eso, sacamos 3 lecciones monumentales. Primero, el estándar de unidad es la Trinidad misma. Es algo total, orgánico y vivo, no un consenso a medias. Segundo, tiene que ser estrictamente visible. El mundo no anda viendo nuestros acuerdos doctrinales internos, el mundo ve nuestras relaciones visibles. Y tercero, esta unidad no nace de interminables negociaciones intelectuales. Surge únicamente de la vida divina, de Cristo habitando en las personas y produciendo una misma expresión orgánica. Entonces, el punto crucial es entender cómo mantener ese delicado equilibrio. Por un lado tenemos la verdad, por el otro, el amor. Exigir la verdad a secas, sin una gota de amor, inevitablemente produce una rigidez sectaria terrible y muchísima división. Pero irnos al otro extremo y tener puro amor sin sostener la verdad nos lanza directo al relativismo, donde el mensaje central se diluye.
La unidad auténtica nos exige caminar en esa tensión vital, sostener la verdad pura, pero con un amor genuino. Pasamos ahora a la sección 4. Los 3 niveles de desacuerdo. Vamos a aprender a categorizar estas diferencias doctrinales. Esta es una herramienta que de verdad es esencial para mantener la cordura y el enfoque bíblico. Nivel 1. Los esenciales. Aquí está la persona de Cristo, su obra consumada y la gracia. Esto es 100% no negociable. Negarlo es crear un falso evangelio. Nivel 2. Temas importantes, como el gobierno de la iglesia o ciertas formas de bautismo. Hay diferencias reales, claro, pero bajo ninguna circunstancia deberían convertirse en un muro que rompa la comunión. Y nivel 3, las opiniones. Y vaya, es asombroso cuánto conflicto genera este último nivel cuando no sabemos identificarlo. Miremos este tercer nivel más de cerca. Estamos hablando de cosas como la frecuencia de la comunión, si cantamos himnos o usamos música contemporánea, normas culturales de vestimenta o si levantamos las manos al orar. Basándonos en la carta a los Romanos capítulo 14, la instrucción es cristalina. Estas variaciones en la práctica deben aceptarse mutuamente, sin juzgarnos. ¿Y por qué? Pues porque no tocan ni por asomo el núcleo del Evangelio, solo reflejan las particularidades de cómo se expresan distintos contextos. Y llegamos a la sección 5, respuestas prácticas y finales, o básicamente cómo navegar todo esto en la vida diaria. Lo que tenemos aquí es un verdadero muro de contención contra el sectarismo. Fíjense, cuando nuestra base es tener a Cristo como la vida en común, en lugar de exigir que pensemos exactamente igual en todo, y cuando la humildad reemplaza ese orgullo de creer que tenemos la revelación exclusiva, evitamos formar identidades separadas. Este es el antídoto perfecto contra esa mentalidad tan tóxica de nosotros contra ellos, que ha fragmentado tanto nuestro panorama. Pero bueno, seamos realistas, los conflictos serios van a surgir, y las fuentes no ignoran esto. De hecho, esta es quizás la pregunta pastoral más relevante para el día a día. Si no podemos separarnos por cualquier detallito, ¿qué hacemos cuando genuinamente hay pecado o cuando alguien enseña un error grave? Esta tabla es literalmente la clave maestra. Ante 3 realidades distintas tenemos 3 mandatos súper claros. Si hay un pecado evidente, la meta es restaurar con amor, como dice Gálatas. Si se levanta un falso evangelio, la instrucción es marcarlo y proteger la verdad internamente. Pero si solo existe una diferencia de estilo o interpretación secundaria, el mandato es soportar y aceptar en unidad. Discernir en qué nivel de los 3 estamos parados es el verdadero secreto para tener una unidad saludable. En resumen, y para ir cerrando este análisis, esta idea captura perfectamente la tensión que vimos hoy. Una unidad auténtica jamás requiere ignorar los mandatos bíblicos claros. O sea, no se trata de hacer concesiones en lo esencial, ni de suavizar la enseñanza nada más para evitar problemas. La unidad real se logra manteniéndose alineados a la verdad revelada, pero siempre, siempre operando desde el amor hacia quienes comparten la vida de Cristo. Y para terminar, les dejo este pensamiento que es súper empoderador. Sí, la fragmentación global de la Iglesia puede parecer un problema gigante e imposible de resolver, pero cada uno de nosotros tiene el control absoluto del espíritu con el que opera. Al negarnos a participar en estas identidades sectarias, detenemos la reproducción de la división en nuestro entorno local. Así que la gran pregunta que queda en el aire es, ¿será posible que la mayor sanidad estructural de la Iglesia empiece justo en el momento en que decidamos no dividirnos en el lugar donde estamos hoy?